La lluvia caía sobre las paredes de cristal del Starbucks esa noche cuando Arthur Miller, un padre soltero de unos 30 y tantos años, entró con su hija pequeña. Solo quería un momento tranquilo de café y calor. Pero cuando un hombre adinerado empujó a una joven y le gritó, Arthur se irguió instintivamente, protegiendo al desconocido con nada más que su presencia serena y firme. Los clientes se quedaron paralizados, los susurros se alzaron. Nadie podía imaginar que el simple acto de defenderla terminaría con un cheque de $2 millones sobre la mesa. El Starbucks del centro bullía con su ritmo vespertino habitual, con el vapor silbando de las máquinas de espresso y el suave tintineo de la cerámica contra la madera. Arthur empujó la pesada puerta de cristal, manteniéndola abierta mientras Lily, de 7 años, entraba sigilosamente, con sus pequeñas manos agarrando un desgastado cuaderno de dibujo contra el pecho. Gotas de agua se les pegaban a los abrigos. La lluvia de octubre los había atrapado entre la parada del autobús y la entrada iluminada de la cafetería. Los anchos hombros de Arthur se relajaron ligeramente con el calor. Su camisa de franela a cuadros rojos y azul marino aún estaba húmeda en los hombros. Debajo, una camiseta gris descolorida mostraba el sutil contorno de antiguas insignias militares. Aunque pocos lo notarían, a menos que supieran qué buscar, Lily tiró de la manga de su padre, señalando una mesa vacía en un rincón cerca de la ventana. Sus ojos marrones, grandes y observadores, ya habían catalogado a los ocupantes de la habitación con la serena intensidad de un niño que ha aprendido a leer las situaciones antes que las palabras. Su cardigan azul pastel le quedaba ligeramente suelto en su pequeña figura y su falda blanca plisada se balanceaba al caminar. Los zapatos Mary Jane resonaban suavemente sobre el suelo pulido. Arthur la siguió, dejando la mochila de Lily con cuidado experto. La misma precisión metódica que había empleado años atrás al revisar el equipo en polvorientas bases de operaciones avanzadas. La pequeña cicatriz en su mano izquierda reflejó la luz ámbar al retirar la silla de Lily, un recordatorio de los circuitos que habían fallado, enseñándole que incluso los pequeños errores tienen consecuencias. Arthur se había girado hacia el mostrador cuando ocurrió. Un hombre con un traje gris desaliñado se abrió paso entre la fila, y su hombro chocó con fuerza con el de una mujer rubia cerca de la zona de recogida. Su café salpicó el suelo, un líquido oscuro que se extendió como una mancha de aceite. La mujer tropezó, apoyándose en el borde del mostrador, y su pequeño bolso se le resbaló del hombro. Ronnie Blake, aunque Arthur aún no sabía su nombre, se giró con el aplomo agresivo de alguien que ha perdido el juicio por 3 copas. Se sonrojó y entrecerró los ojos. El olor a whisky emanaba de él en oleadas, mezclándose agriamente con el aire perfumado con café. «Fíjate dónde pisas», dijo Ronnie arrastrando las palabras. Aunque él había sido quien se movía, quien empujaba, su voz transmitía esa particular sensación de derecho que surge de no haber enfrentado nunca consecuencias reales. Algunos tenemos lugares reales a los que ir. La mujer se enderezó lentamente, con la dignidad intacta a pesar del café que manchaba su gabardina beige. Adelaide Sterling, aunque nadie en la cafetería lo supiera, dirigía una empresa tecnológica de $2.000 millones, mantenía la serenidad que se adquiere al enfrentarse a juntas directivas hostiles e inversores depredadores. Su cabello rubio, ligeramente ondulado y cayendo justo por debajo de sus hombros, reflejaba las luces del techo al girarse. Todo en ella delataba una riqueza discreta. El sutil corte de diseñador de su vestido negro, el reloj suizo en su muñeca, que valía más que la mayoría de los coches, el bolso de cuero que había costado 5 cifras. Sin embargo, en ese momento, parecía notablemente pequeña frente a la imponente presencia de Ronnie. Arthur se movió antes de que la mente consciente se diera cuenta. Su cuerpo respondía a un antiguo entrenamiento y a nuevos instintos, los de un padre que no dejaba que su hija viera la fealdad del mundo sin cuestionarla. Se interpuso con suavidad entre Ronnie y Adelaide. Su figura de 1,88 metros creaba un muro de intervención serena. Sus manos permanecían a los costados, con la palma izquierda sutilmente abierta en un gesto que parecía pacífico,
pero que podía volverse defensivo en un instante. La postura era pura memoria muscular. Pies separados a la anchura de los hombros, peso equilibrado, listo pero no agresivo. Retrocede, dijo Arthur, con la voz de esa autoridad serena que antaño inspiraba respeto en zonas de combate. Hay niños aquí. La cafetería quedó en silencio, salvo por el siseo persistente de la máquina de expreso. Varios clientes habían sacado sus teléfonos. El instinto moderno de documentar el drama anulaba el instinto humano de ayudar. Detrás de Arthur, Lily había dejado sus lápices de colores. Su pequeño rostro se puso serio mientras veía a su padre convertirse en el escudo que siempre había sido. Su mano se movió por su cuaderno de bocetos, capturando la escena con trazos rápidos y seguros. No porque comprendiera la magnitud del momento, sino porque dibujar era su forma de procesar el mundo. El rostro de Ronnie se ensombreció. El alcohol alimentaba la bravuconería, mezclándose peligrosamente con el orgullo herido. Se hinchó, intentando alcanzar la altura de Arthur, pero quedándose a 7,5 centímetros. ¿Qué eres?, preguntó su guardaespaldas, el capitán. En Sabo. El insulto flotaba en el aire como una presencia física. Arthur no se inmutó, no mordió el anzuelo. Sus ojos, marrones como los de sus hijas, pero con el peso de lo visto y lo hecho, se mantuvieron fijos en la mirada inyectada en sangre de Ronnie. Soy alguien que te pide que te vayas. Eso es todo lo que esto necesita ser. Tras él, Adelaide observó a este desconocido defenderla sin florituras, sin actuación. Había tenido guardaespaldas antes, hombres profesionales que la protegían por salarios de 6 cifras, pero ninguno había defendido su dignidad como ahora. Este hombre, con su franela de clase trabajadora y sus vaqueros desgastados, se arriesgaba a una confrontación, no por dinero, sino por el director. Su mano tembló ligeramente al sacar el teléfono, no para grabar, sino para cancelar la llamada del chófer que esperaba afuera. Algo le decía que este momento importaba más que su reunión de la junta directiva a las 7 de la tarde. La gerente, una joven nerviosa y enérgica, ya había activado la alarma silenciosa. En 90 segundos, aunque parecieron 10 minutos, 2 guardias de seguridad entraron por la entrada lateral. Se movieron con profesional eficiencia, flanqueando a Ronnie sin tocarlo todavía. El cambio de dinámica fue inmediato. Ronnie se desinfló como un globo pinchado, su bravuconería se evaporó ante las consecuencias reales. Murmuró algo sobre abogados y demandas, pero se dejó acompañar fuera. Sus caros zapatos resbalaron ligeramente sobre el café que había derramado. Arthur esperó a que Ronnie saliera completamente antes de volverse hacia Adelaide. De cerca, pudo ver las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las que surgen por entrecerrar los ojos bajo el sol del desierto y trasnochar con niños enfermos. Su camisa de franela tenía un pequeño desgarro cerca del bolsillo, meticulosamente remendado con hilo ligeramente desparejado, obra de alguien que arregla en lugar de reemplazar. ¿Estás bien?, preguntó, con voz más suave. El tono autoritario dio paso a una genuina preocupación. Adelaide asintió, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. Sí, gracias. Eso fue. Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran como los clichés corporativos que manejaba a diario. Eso fue notablemente valiente. No valiente, corrigió Arthur en voz baja. Solo necesario. Antes de que Adelaide pudiera responder, una pequeña mano apareció entre ellas, ofreciendo una servilleta arrugada. Lily estaba allí, tras haberla cogido del dispensador. Sus ojos marrones, serios y amables. Por tu abrigo, dijo simplemente, señalando las manchas de café. La compostura de Adelaide se quebró ligeramente, y una sonrisa genuina se abrió paso. Se arrodilló a la altura de Lily, aceptando la servilleta con la seriedad que merecía. Gracias, cariño. ¿Cómo te llamas? Lee Miller, respondió la niña, y luego añadió con la honestidad de una niña de 7 años. A mi papá no le gustan los abusadores.
La mano de Arthur encontró el hombro de su hija. Un peso suave que evocaba protección y orgullo. Lily, ¿por qué no terminas tu dibujo? Traeré nuestras bebidas en un minuto. Mientras Lily regresaba a su mesa, Adelaide se quedó de pie, secándose el abrigo con la servilleta, más por algo que hacer con las manos que por la esperanza de limpiar la mancha. Fuera de las ventanas, un sedán negro aparcaba junto a la acera. Su chófer, paciente y profesional. Su teléfono vibraba con recordatorios de reuniones de la junta directiva, documentos de fusión que requerían revisión, una docena de problemas que solo ella podía apagar. Aún así, se quedó allí. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó Adelaide. Es lo menos que puedo hacer. Arthur negó con la cabeza, con un atisbo de sonrisa en sus rasgos curtidos. Te lo agradezco, pero no es necesario. Lo tenemos cubierto. La respuesta la sorprendió. En el mundo de Adelaide, todos querían un favor, una conexión, una recompensa. Este hombre acababa de arriesgar su seguridad por ella y no quería nada a cambio. Lo observó con más atención, fijándose en los callos de sus manos, la precisión con la que se movía, que sugería antecedentes militares, las botas desgastadas pero limpias que denotaban orgullo a pesar de sus escasos recursos. Tu hija es muy dulce, dijo Adelaide, mirando a Lily, absorta en su dibujo. Lápices de colores moviéndose con sorprendente destreza por la página. Ella es mi mundo, respondió Arthur con sencillez. Y Adelaide. Escuchó en esas 3 palabras una historia de pérdida y devoción que coincidía con la suya en tonos diferentes. Una notificación. Parpadeó en el teléfono de Adelaide. Una solicitud de videollamada de su junta directiva. El nombre de Clinton Ward apareció, de forma prominente, y su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Arthur notó el cambio, la forma en que su máscara profesional volvía a su lugar y lo reconoció como la misma transformación que él había experimentado innumerables veces de padre a soldado, de protector a profesional. Debería irme, dijo Adelaide, aunque algo en su voz sugería reticencia. Gracias de nuevo, señor Miller. Arthur, corrigió. Solo Arthur, asintió, memorizando el nombre con la misma precisión con la que memorizaba informes de mercado y estrategias de la competencia. Mientras se dirigía a la puerta, Adelaide se detuvo, mirando hacia la mesa de la esquina donde Lily le mostraba a su padre su último dibujo. El boceto mostraba 3 figuras. Un alto, un hombre de pie, protector, una mujer con abrigo y una niña pequeña entre ellos, todos rodeados por lo que parecía lluvia, pero que podría haber sido luz. Adelaide se fue entonces, bajo la lluvia de octubre, mientras su chófer se apresuraba a abrir el paraguas. Pero algo había cambiado en el espacio entre entrar y salir de aquel Starbucks. Una grieta en la armadura que había pasado años construyendo tras su última traición. Mientras su coche arrancaba, tomó nota mental de que su asistente investigara a Arthur Miller, no por las razones habituales de verificación de antecedentes y evaluación de amenazas, sino por genuina curiosidad sobre el tipo de hombre que todavía creía en defender a los desconocidos. Dentro, Arthur finalmente se acercó al mostrador y pidió un chocolate caliente para Lily, crema batida extra, el pequeño lujo que siempre se permitía, y un café solo para él. El barista, que lo había presenciado todo, intentó desestimar su pago. Pero Arthur insistió, dando el cambio exacto con la misma precisión que antes usaba, al colocar los cargos en los entrenamientos. Llevó las bebidas a la mesa de la esquina, donde Lily le enseñó inmediatamente su dibujo. Eres valiente, dijo, señalando a la figura más alta. Simplemente haciendo lo correcto. Arthur corrigió con suavidad, aunque sus dedos ásperos trazaron el dibujo con evidente orgullo. Después de eso, se sentaron en un cómodo silencio. Lily coloreaba mientras Arthur revisaba su horario de trabajo en un teléfono destartalado. La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo las ventanas en pinturas abstractas de luz y agua. Otros clientes iban y venían.
El drama anterior ya se estaba desvaneciendo en leyenda urbana. Pero Arthur notó cosas que otros pasaron por alto. La forma en que un hombre con gorra de béisbol observaba a Adelaide con demasiada atención. La matrícula del sedán que la había seguido al alejarse. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, y algunos instintos nunca duermen del todo. Para cuando terminaron sus bebidas, la lluvia se había convertido en un aguacero constante. Arthur ayudó a Lily a empacar sus materiales de arte. Cada lápiz regresó a su lugar en el estuche que había comprado de segunda mano, pero que mantenía impecable. Salieron por la misma puerta por la que habían entrado. La mano grande de Arthur sostenía la pequeña de Lily, sin saber que el desconocido del abrigo manchado de café pronto cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. La mañana siguiente llegó gris y brumosa. El octubre de Seattle, imponiéndose con su típica persistencia. Arthur estaba sentado en la misma mesa de la esquina que la suya. Lily lo consideraba revisar los horarios de mantenimiento en su portátil mientras Lily practicaba escribir sus cartas en un cuaderno. La cafetería estaba más tranquila. El ajetreo matutino había pasado, dejando principalmente a teletrabajadores y estudiantes encorvados sobre sus portátiles. Arthur se había tomado medio día libre, un capricho poco común justificado por una llamada de servicio cancelada, y el profesor de Lily estaba en día de servicio. El señor Miller. Arthur levantó la vista y se encontró con la barista del día anterior, una joven con mechas moradas y suficientes piercings como para activar los detectores de metales. Sostenía un sobre, un costoso papel crema que parecía fuera de lugar en sus dedos llenos de anillos. «Alguien dejó esto para ti hace una hora», dijo. La curiosidad era evidente en su voz. Dijo que se lo diera al entrar. Parecía bastante segura de que lo haría. Arthur aceptó el sobre. Su nombre escrito con una letra precisa y elegante. No tenía remitente, pero solo el papel probablemente costaba más que su presupuesto mensual de café. Esperó a que el barista se retirara antes de abrirlo, usando su navaja para cortar limpiamente el sello. Dentro había un cheque que le dejó sin aliento. $2 millones, escritos con la misma naturalidad que si fueran 20. La firma decía Adelaide Sterling, un nombre que no le decía nada, pero que tenía peso en las salas de juntas de toda la costa. Adjunto había una tarjeta sencilla con un breve mensaje. ¿Me diste algo? Dinero. No se puede comprar. El recordatorio de que todavía existe gente buena. Esto no es caridad. Esto es gratitud. Mientras las manos de Arthur permanecían firmes, pero su mente corría. $2 millones. Suficiente para pagar la deuda médica de los últimos meses de Sarah. Suficiente para garantizar la educación universitaria de Lily. Suficiente para sacarlos de su estrecho apartamento y llevarlos a una casa con un patio de verdad donde Lily pudiera jugar. Suficiente para cambiarlo todo. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Lily, levantando la vista de su cuaderno. Lápiz todavía en la mano. «No pasa nada, cariño», Arthur logró decir, aunque su voz salió más áspera de lo que pretendía, solo noticias inesperadas. Volvió a meter el cheque en el sobre, con la mente agitada. Su instinto le gritaba que esto estaba mal, que aceptar ese dinero cambiaría radicalmente quién era, quien Lily lo veía. No había ofendido a Adelaide Sterling por dinero. Lo había hecho porque era lo correcto, porque quería que su hija viera que defender a los demás era más importante que mantenerse a salvo. Arthur sacó su teléfono y llamó a Henry, uno de los pocos hermanos de su unidad que aún vivían. Henry contestó al segundo timbre, con la voz entrecortada por el sueño a pesar de ser las 10 de la mañana. «Arthur, Eve, ¿todo bien? Necesito tu perspectiva», dijo Arthur. Luego, explícame la situación a grandes rasgos. La confrontación, el cheque, el peso moral de todo. Henry silbó bajo. $2 millones. Dios mío, ese dinero te cambia la vida. Eso es lo que me preocupa. Hubo una pausa. Luego la voz de Henry volvió a ser más seria. ¿Recuerdas lo que decía el sargento Morrison?
El dinero es solo una herramienta. Es como lo usas lo que demuestra quién eres. Tomar ese cheque no cambia lo que hiciste ayer. Pero alejarte de él cuando lo necesitas, eso podría ser orgullo hablando más que principios. Después de terminar la llamada, Arthur se quedó mirando el sobre. Lily había vuelto a sus cartas, sacando la lengua en señal de concentración mientras dibujaba cuidadosamente cada curva y línea. Todo lo que hacía era por ella. ¿Pero qué lección le estaba enseñando? ¿Que la integridad tenía un precio? ¿O que aceptar la gratitud con generosidad era en sí misma una forma de honor? ¿Señor Miller? Él levantó la vista y vio a Adelaide Sterling de pie junto a la mesa. Se veía notablemente diferente a ayer. Habían desaparecido el traje de poder y los accesorios de diseñador. Llevaba unos vaqueros oscuros y sencillos, un suéter de cachemira y zapatos planos, que él notaba que seguían siendo caros, pero discretos. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, sin la armadura corporativa. Parecía más joven, más vulnerable. Señorita Sterling, Arthur empezó a levantarse, pero ella le hizo un gesto para que permaneciera sentado. Por favor, soy Adelaide. ¿Puedo? Señaló la silla vacía frente a él. Arthur asintió y ella se sentó, con una postura perfecta, incluso en el ambiente informal. Lily levantó la vista con interés, y su pequeño rostro reflejó el reconocimiento. «Eres la chica de ayer», dijo Lily. «La que estaba triste». La expresión serena de Adelaide se desvaneció. No estaba triste, cariño. Solo sorprendida. La gente parece triste cuando la sorprenden cosas desagradables, dijo Lily con la devastadora honestidad de la infancia. Pero papá lo mejoró. Sí, dijo Adelaide en voz baja. Lo hizo. Arthur dejó el sobre en la mesa entre ellos. Esto es demasiado. No es suficiente, replicó Adelaide. ¿Sabes qué habría pasado si no hubieras intervenido? No físicamente. He lidiado con cosas peores que abusadores borrachos. Pero el hecho de que todos en esa tienda estuvieran dispuestos a grabar en lugar de ayudar. Me recordaste que la decencia no se ha extinguido. La decencia no cuesta $2 millones. Adelaide se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi empresa vale $2.000 millones, señor Miller. Gané 12 millones solo el año pasado. Ese cheque representa menos de 3 meses de mis ingresos. Pero podría cambiar tu vida. La vida de tu hija. Arthur apretó la mandíbula. No necesitamos caridad. No la necesitamos. Adelaide dejó de serenarse visiblemente. Tienes razón. Permíteme ser completamente sincera contigo. En 3 horas, tengo una reunión de la junta directiva donde mi exdirector de operaciones, ahora accionista mayoritario, está intentando una OPA hostil. Está aliado con Clinton Ward, un hombre que hace que el borracho de ayer parezca un niño de coro. Me han traicionado personas en las que confiaba, me han manipulado personas a las que quería y me han vendido personas a las que enriquecí. Ayer, por primera vez en 2 años, alguien me ayudó sin esperar nada a cambio. Ese cheque no es caridad. Soy yo intentando equilibrar un poco la balanza. Antes de que Arthur pudiera responder, su teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo en la expresión repentinamente tensa de Adelaide lo hizo responder. Arthur Miller. Señor Miller. No me conoce, pero tenemos una conocida en común. La señora sentada frente a usted. Está jugando con usted. Ese cheque tiene condiciones. Tómelo y le deberá una. Aléjese ahora. La línea se cortó. Arthur colgó el teléfono lentamente, observando el rostro de Adelaide. ¿Amiga tuya? Su expresión se endureció. Clinton Ward. Probablemente. Debía de tener a alguien vigilándome. Sacó su propio teléfono y le mostró un mensaje. Tu nueva amiga tiene una hija encantadora. Sería una pena que la CPS recibiera una pista anónima sobre la inestabilidad de un padre soltero. La amenaza pendía entre ellos como una espada. Arthur sintió descender la familiar y fría mirada.
la que lo había mantenido con vida en la provincia de El Mond. Su voz, cuando llegó, fue firme como una piedra. Simplemente cometió un error. Esta no es tu lucha, dijo Adelaide rápidamente. Debería irme. Ya te he puesto en riesgo, señorita Sterling. Adelaide, interrumpió Arthur. Me he enfrentado a hombres con rifles que querían verme muerta. Tu matón corporativo no me preocupa. ¿Pero amenazar a mi hija? Su mano se había movido inconscientemente para posarse sobre el cuaderno de Lily. Eso me preocupa mucho. Adelaide lo observó durante un largo rato. Me vendría bien un asesor de seguridad para la reunión de la Junta. Alguien que entienda la evaluación de amenazas. Sería un contrato legítimo. No relacionado con ese cheque. No quiero. Por favor, dijo Adelaide. Y por primera vez, se hizo evidente una verdadera vulnerabilidad. Entro sola en esa sala de juntas. Todos allí quieren algo de mí o quieren destruirme. Podría contratar seguridad profesional. Sí, pero estarían trabajando por dinero. Tú. Ayer defendiste al director. Yo. Necesitan a alguien en esa habitación que no se pueda comprar. Arthur reflexionó, observando a Lily colorear cuidadosamente dentro de las líneas de su cuaderno. La jugada inteligente era irse, devolver el cheque y desaparecer de vuelta a su pequeña y segura vida. Pero Clinton Ward había amenazado a su hija. Y esta mujer, a pesar de toda su riqueza y poder, se enfrentaba a sus propios agresores. Una condición, dijo Arthur finalmente. Ese cheque, si lo acepto, la mitad irá a un fideicomiso para la educación de Lily. La otra mitad financia becas para niños cuyos padres murieron en servicio. Transparencia total. Toda la documentación pública. No quiero que crezca pensando que vendí mis principios. Adelaide parpadeó. Claramente no se lo esperaba. ¿Quieres regalar $1.000.000? Quiero dormir bien por la noche. Quiero que mi hija esté orgullosa de ¿quién? De su padre, Island. ¿Puedes entender eso? Más de lo que crees, dijo Adelaide en voz baja. Extendió la mano. Trato hecho. Se estrecharon la mano y Arthur notó que su mano estaba más firme. El temblor de ayer había desaparecido. Lily levantó la vista de su coloración. Observaba a ambos adultos con esos dos ojos sabios. ¿Somos amigos ahora?, le preguntó a Adelaide. Me gustaría serlo, respondió Adelaide con cuidado, mirando a Arthur en busca de permiso. Los amigos se ayudan, dijo Lily con naturalidad, volviendo a su cuaderno. Eso es lo que dice papá. La reunión estaba fijada para las 2 de la tarde. Arthur hizo arreglos para que Lily pasara tiempo con la señora Chen, su vecina anciana, que la adoraba como a una abuela. Se puso su único traje bueno, gris carbón, comprado para el funeral de Sarah, y que solo ha usado 2 veces desde entonces. Sus insignias de servicio permanecieron en el cajón. No se trataba de autoridad militar, sino de simple presencia. Adelaide envió un coche negro con limusina que subía escaleras en el barrio obrero de Arthur. El conductor, un profesional de unos 50 años, evaluó a Arthur con la rápida evaluación de alguien que había conducido unidades de seguridad antes. ¿Eres el de la cafetería?, preguntó el conductor mientras arrancaban. Las noticias corren rápido. La señorita Sterling es una buena mujer. Dura pero justa. Estos buitres la rondan. El conductor negó con la cabeza. Ten cuidado ahí dentro. Clinton Ward juega sucio. El edificio Sterling Technologies se alzaba 40 pisos de vidrio y acero en el centro de Seattle. Todo líneas limpias y arquitectura ambiciosa. Arthur contó cámaras, salidas y posibles amenazas automáticamente al entrar al estacionamiento subterráneo. A 2 espacios del lugar reservado de Adelaide. Un sedán familiar estaba parado, el mismo que había visto ayer. La misma matrícula. Espere aquí, le dijo Arthur al conductor, acercándose al sedán con deliberada calma. La ventanilla bajó, revelando a un hombre de cuello grueso con tatuajes de prisión mal cubiertos por el cuello. ¿Le ayudo?,
preguntó el hombre, intentando parecer casual, pero falló por miles. Se va, dijo Arthur simplemente. Ahora, y le vas a decir a Clinton Ward que si alguien se acerca a la escuela de Lily Miller, a su casa o a cualquier lugar al que vaya, las autoridades recibirán todas las fotos, videos y matrículas que he documentado. Yo era amigo de inteligencia de señales. Sé cómo armar un expediente. La expresión del hombre cambió, reconociendo la amenaza silenciosa de alguien que no fanfarroneaba. El sedán arrancó sin decir una palabra más, dejando que Arthur regresara al coche. Impresionante, dijo el conductor. La mayoría de la gente habría llamado a seguridad del edificio. A veces, la aproximación directa funciona mejor. Tomaron el ascensor ejecutivo hasta el piso 38, donde Adelaide esperaba en una sala de conferencias que podría haber albergado una cena de estado. Volvió a su armadura corporativa, un traje negro que probablemente costaba más que el alquiler anual de Arthur. Llevaba el pelo recogido en un severo cinchón, un maquillaje sutil pero perfecto. Sin embargo, cuando lo vio, algo en su expresión se suavizó. «Gracias por venir», dijo, y entonces notó algo en su postura. «¿Qué pasó?» «Ward tenía a alguien en tu estacionamiento. Se fueron, con los labios apretados. Está intensificando la situación. La votación es en 1 hora y necesita que me ponga nerviosa». Señaló una pared de ventanas con vistas a la ciudad. «Desde aquí, se ven 3 edificios donde tengo proyectos en marcha. 2.000 empleados dependen de que esta empresa se mantenga independiente. Ward quiere dividirla, vender las partes y llevarse una fortuna mientras esa gente lo pierde todo. ¿Por qué necesita que fracases? Porque yo tengo el 31%. Él y sus aliados tienen el 35%. El 34% restante se reparte entre inversores institucionales que votarán según su conciencia o según sus bolsillos. Si parezco débil, inestable, se pondrán del lado de Ward». Arthur se acercó a las ventanas, estudiando perspectivas y enfoques. ¿Dónde se reúne la junta? En el piso superior. Solo con acceso privado por ascensor, pero Ward insistió en un control de seguridad adicional hoy. Afirma que ha habido amenazas. Las ha habido, dijo Arthur, de él. Durante los siguientes 40 minutos, Adelaide le informó sobre cada miembro de la junta, sus motivaciones y sus debilidades. Arthur lo absorbió todo con la misma intensidad con la que antes memorizaba las rutas de patrulla y las estructuras de poder locales. Se fijó en cosas que ella no mencionó, como la forma en que, y se dirigió a una fina cicatriz en su muñeca al hablar de la traición de su exdirector de operaciones. Las microexpresiones cuando se mencionaba el nombre de Ward. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Arthur al acercarse la hora. «¿Por qué tecnología? Con tus recursos, podrías haber hecho cualquier cosa». Adelaide consideró la pregunta. «Mi padre construyó esta empresa desde cero. Cuando murió, la junta directiva quiso venderla inmediatamente. Yo tenía 24 años, recién egresada de la escuela de negocios. De luto, todos decían que no podía con ello. Ward insistía especialmente en incorporar un liderazgo experimentado. Así que aprendí, cometí errores, hice crecer la empresa de 200 millones a 2.000 millones en 8 años. Y ahora Ward quiere demolerlo todo para obtener ganancias rápidas. Te tiene miedo». Arthur observó el estacionamiento. «Las amenazas son miedo, no fuerza». Antes de que Adelaide pudiera responder, su asistente llamó a la puerta. «Señorita Sterling, están listos». La sala de juntas era un monumento a las sillas eléctricas de cuero corporativas, que costaban más que la mayoría de los coches. Una mesa hecha de una sola pieza de palisandro brasileño. Pantallas de video que podían conectarse a cualquier mercado del mundo. 12 miembros de la junta ya estaban sentados, la mayoría evitando la mirada de Adelaide al entrar. Clinton Ward se sentó en el extremo. De cabello canoso y elegante traje, parecía la idea de un director ejecutivo de revista. «Adelaide», dijo Ward con falsa calidez.
¿Y has traído a un asesor de seguridad?, corrigió Adelaide, tomando asiento. Arthur se colocó junto a la pared, donde podía ver a todos. Su presencia deliberadamente visible, pero no amenazante. «Qué dramático», continuó Ward. «Aunque supongo que después del incidente de ayer en esa cafetería, te sientes vulnerable. El video es impresionante. Que nuestro director ejecutivo necesite ser rescatado de un borracho no inspira confianza». Varios miembros de la junta se removieron incómodos. La expresión de Adelaide no cambió, pero Arthur vio que sus dedos se aferraban a su portafolio. En realidad, dijo una mujer que Arthur reconoció como la directora financiera de la sesión informativa de Adelaide. El incidente me pareció un buen reflejo de la capacidad de la señorita Sterling para mantener la compostura bajo presión. La sonrisa de Ward se acentuó. ¿Serena? Necesitaba la intervención de un desconocido. Hablando de eso, hizo como si revisara su teléfono. He recibido información preocupante sobre nuestro invitado, Arthur Miller. Baja deshonrosamente de baja honorable. Arthur corrigió en voz baja con elogios. Tengo la documentación. Si quiere verla. La expresión de Ward cambió. La información era errónea, proporcionada por alguien que no había investigado. Primer strike. La reunión continuó con presentaciones financieras, proyecciones y hostilidades apenas disimuladas. Arthur lo observó todo, notando alianzas y fracturas. Cuando la alarma de incendio sonó repentinamente, accionada en un piso inferior, según el guardia de seguridad que entró, Arthur comprendió de inmediato. «Que nadie se mueva», dijo. Su voz de mando interrumpió el sonido de la alarma. «Esta es una falsa alarma diseñada para evacuar el edificio». «No puedes saberlo», protestó Ward. De pie, Arthur sacó su teléfono, mostrando las imágenes de seguridad que había estado monitoreando. «Tu amigo del estacionamiento acaba de entrar en la escalera del piso 20. Saca algo de su bolsillo, probablemente el detonante de la alarma. Se trata de trasladar a la señorita Sterling a un lugar menos seguro». El guardia de seguridad habló por la radio, confirmando la evaluación de Arthur. En cuestión de minutos, la seguridad del edificio detuvo al hombre, encontrando equipos electrónicos diseñados para interferir con los sistemas del edificio. Ward palideció. Sus compañeros conspiradores de repente encontraron fascinante la veta de la madera de la mesa. Adelaide se levantó lentamente. Su voz transmitía la autoridad que construye empresas multimillonarias. La votación sobre la propuesta de compra se realizará según lo previsto. Pero primero, creo que la Junta debería escuchar esto. Sacó su teléfono, reproduciendo una grabación de la voz de Ward esa mañana, amenazante, inconfundible. Tu nuevo amigo tiene una hija encantadora. Sería una lástima que CPS recibiera una pista anónima. La sala estalló. Los miembros de la Junta, que se habían mantenido neutrales, de repente se volvieron hostiles hacia Ward. El Consejo General comenzó inmediatamente a discutir las implicaciones penales. Ward intentó manipular la situación, pero el daño ya estaba hecho. Cuando llegó la votación fue de 11-1 en contra de la compra, y solo Ward votó a favor de su propia propuesta. Mientras los miembros de la Junta salían, muchos deteniéndose para estrechar la mano de Adelaide o saludar con la cabeza a Arthur, Ward se quedó allí, mientras su imperio se derrumbaba a su alrededor. «Esto no ha terminado», le dijo a Adelaide. «Sí, lo ha hecho», respondió ella. «El personal de seguridad ya le ha revocado el acceso al edificio. Sus acciones serán recompradas a precio de mercado según nuestros estatutos corporativos en materia de conducta delictiva. El fiscal del distrito se pondrá en contacto con usted para informarle sobre las amenazas y el intento de sabotaje corporativo». Después de que Ward se marchara, escoltado por el personal de seguridad, Adelaide y Arthur se quedaron solos en la sala de juntas mientras la noche teñía Seattle de tonos naranjas y sombras. «Gracias», dijo Adelaide simplemente. «Habrías ganado sin mí, tal vez. Pero tener a alguien allí que no se podía comprar. No podía ser. Reatened,
Eso marcó la diferencia. Sacó el cheque de la mañana, ahora debidamente procesado y documentado. Esto cumple con tus condiciones. El fideicomiso educativo para Lily, el fondo de becas para familias militares. Mis abogados lo tendrán todo documentado para mañana. Arthur aceptó el cheque esta vez, sintiendo el peso del papel que cambiaría vidas. No solo la suya y la de Lily, sino la de docenas de otros niños cuyos padres habían hecho el sacrificio máximo. ¿Puedo pedirte un favor más? Adelaide dijo, cena con nosotros. Tú y Lily en un lugar normal, no lujoso. No hay mucha gente en mi vida que me vea simplemente como Adelaide, no como una acción o una ventaja estratégica. Arthur pensó en Lily, que estaría terminando de cenar con la señora Chen en ese momento, probablemente charlando sobre su día en la escuela. Pensó en esta mujer que controlaba miles de millones pero cenaba sola, que enfrentaba las batallas de la sala de juntas con valentía pero temblaba ante la bondad genuina. Hay una pizzería cerca de nuestro apartamento, dijo. Nada del otro mundo. A Lily le encantan los palitos de pan. La sonrisa de Adelaide fue respuesta suficiente. 3 semanas después. La lluvia había dado paso al inusual sol de Seattle mientras Arthur empujaba a Lily en el columpio del parque de su barrio. El fideicomiso se había establecido. El fondo de becas ya estaba procesando sus primeras solicitudes. Arthur había vuelto a su trabajo de mantenimiento, rechazando la oferta de Adelaide de un puesto fijo en seguridad. Necesitaban límites, necesitaban mantener la extraña y delicada amistad que había surgido de la crisis. Adelaide los visitaba 2 veces por semana, siempre informal, siempre con cuidado de no saturar su vida sencilla con la suya. Había aprendido a comer pizza con las manos, a sentarse en el sofá de segunda mano de Arthur sin comentar los resortes que se asomaban para ayudar a Lily con sus deberes de lectura con la misma concentración que ponía en los negocios multimillonarios. «Contrátame, papá», gritó Lily desde el columpio, y Arthur obedeció, empujándola hacia el cielo con sus fuertes manos. Adelaide estaba sentada en el banco cercano, tras haber cambiado su ropa de diseñador por vaqueros y una sudadera de la Universidad de Washington. Estaba leyendo las últimas obras de arte de Lily. Una serie de imágenes que mostraban su mundo en expansión. 3 figuras que aparecían juntas cada vez con más frecuencia. «Tiene talento», dijo Adelaide cuando Arthur se unió a ella, dejando a Lily sola. Lo heredó de su madre. Sara era artista antes. Su voz se fue apagando, pero Adelaide lo entendió. El dolor era un idioma que ambas hablaban con fluidez, aunque en dialectos diferentes. Clinton Ward está oficialmente acusado, dijo Adelaide, cambiando de tema. Espionaje corporativo, conspiración, amenazas criminales. Probablemente llegue a un acuerdo con la fiscalía, pero ya no está en los círculos empresariales de Seattle. Bien. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a Lily mover las piernas, alcanzando más alto con cada arca. Otras familias jugaban a su alrededor, gente normal viviendo vidas normales, sin saber que la mujer del banco dirigía un imperio, ni que el hombre a su lado había ordenado ataques aéreos contra posiciones enemigas. He estado pensando, dijo Adelaide con cautela, en la confianza, en lo que significa tener a alguien en tu vida que no se puede comprar. Arthur esperó, sabiendo que encontraría las palabras cuando estuviera lista. Me gustaría contratar a tu empresa de mantenimiento para nuestros edificios. Un contrato legítimo, tarifas competitivas, sin trato especial. Adelaide, déjame terminar. No es caridad. Necesitamos proveedores en quienes podamos confiar y tú necesitas contratos comerciales para crecer. Pero más que eso, hizo una pausa, con la vulnerabilidad insinuándose en su voz. Necesito saber que esto, sea lo que sea, no va a desaparecer. Que tú y Lily no desaparecerán de mi vida cuando las cosas se compliquen de nuevo. Arthur reflexionó, viendo a su hija volar por los aires con absoluta fe en que el columpio aguantaría, que la gravedad la atraparía, que su padre estaría allí si se caía. No nos vamos a ninguna parte,
dijo en voz baja. Los amigos se ayudan. Eso es lo que le enseño a Lily. La mano de Adelaide encontró la suya en el banco. No era romántico. Todavía no. Pero algo más profundo. Dos personas que habían sido rotas de diferentes maneras, encontrando fuerza y una conexión inesperada. Papá Adelaide. Mira, llamó Lily, saltando del columpio en su punto más alto, aterrizando en la arena con una risa encantada. Ambos adultos comenzaron a avanzar, luego se detuvieron. Al ver que estaba bien, ya corrían de vuelta para otra vuelta. Se miraron y rieron. El sonido recorrió el parque como una promesa de días mejores. Esa noche, en el pequeño apartamento de Arthur, compartieron una cena sencilla. La lluvia de noviembre había regresado, golpeando contra las ventanas que necesitaban ser tapadas, pero dentro se sentía cálido con algo más que el calor del radiador. Lily le mostró a Adelaide sus nuevos dibujos, incluyendo uno de los 3 que etiquetaba a mi familia. Más o menos. Adelaide ayudó a lavar los platos mientras Arthur revisaba. La tarea de Lily. La rutina doméstica de alguna manera no es extraña, a pesar de la rareza de un director ejecutivo multimillonario secando platos desiguales con una toalla gastada. Cuando Lee estaba en la cama, sentados a la mesa de la cocina con café, revisando las solicitudes de becas. Esta, dijo Adelaide, señalando un expediente. Madre soltera. Su esposo murió en Afganistán. 3 hijos. El mayor acaba de entrar a la escuela de ingeniería, pero no puede pagarla. Apruébala, dijo Arthur sin dudarlo. Beca completa. Revisaron una docena de solicitudes más. Cada una era una historia de sacrificio y lucha. Los 2 millones ayudarían a más de 40 familias solo en el primer año, generando oleadas de oportunidades. Podrías haberte quedado con todo, observó Adelaide. Nadie te habría culpado. Lily lo habría sabido. Tal vez no ahora, pero algún día. Y necesito que sepa que su padre representaba algo más que el beneficio personal. Adelaide asintió lentamente. Fundó Sterling Technologies bajo el principio de que las empresas deben mejorar vidas, no solo generar ganancias. La junta directiva nunca lo entendió. Veían la amabilidad como debilidad. La amabilidad sin fuerza es debilidad, corrigió Arthur. Pero la fuerza sin amabilidad es solo violencia con mejores relaciones públicas. Se rió. Un sonido genuino que le transformó el rostro. Deberías escribir galletas de la fortuna. No, les dejo las palabras a ustedes, los empresarios. Yo soy mejor con los hechos. Afuera, un relámpago cruzó Puget Sound, iluminando la ciudad en instantes. Adentro, 2 personas que se habían encontrado a través del conflicto construían algo que ninguno había nombrado aún, no el amor. Exactamente. Todavía no, pero sí la posibilidad. Confianza. La moneda más rara en sus mundos. Mientras Adelaide se preparaba para irse, llamando a su chofer, Lily apareció en pijama, frotándose los ojos soñolientos. Adelaide, ¿vendrás a la obra de teatro de mi escuela? Estoy actuando como un árbol, pero es un árbol importante. Adelaide se arrodilló a la altura de Lily, con expresión seria. No me lo perdería. Los árboles importantes merecen asistencia completa. Lily la abrazó entonces, rápido y fuerte, antes de regresar a la cama. Adelaide se levantó lentamente, con un brillo en los ojos. Nunca lo había hecho antes, dijo Arthur en voz baja. Abrazar a alguien nuevo. O sea, a su maestra le llevó 3 meses chocar los 5. No la decepcionaré. Adelaide prometió. Y Arthur supo que se refería a algo más que solo la obra. Después de que ella se fuera, Arthur se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo su coche desaparecía en la noche lluviosa y resbaladiza. El cheque se había cobrado, los fideicomisos se habían establecido, las becas ya estaban cambiando vidas. Pero más que eso, algo había cambiado en la estructura de su pequeño mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de Adelaide.
Gracias por todo. Por mostrarme que la gente buena no solo existe en teoría. Se ponen de pie en las cafeterías. Empujan a las niñas en los columpios. Regalan fortunas para ayudar a desconocidos. Nos vemos el jueves en la obra. Arthur sonrió, respondiendo: Traigan pañuelos. Los árboles importantes pueden ser muy emotivos. Su respuesta fue solo un emoji, una taza de café. Pero de alguna manera lo decía todo. 2 meses después, el fondo de becas había ayudado a 63 familias. Clinton Ward se declaró culpable de múltiples cargos y recibió una condena de 5 años de prisión federal. Las acciones de Sterling Technologies subieron un 12% con la implementación en Adelaide de nuevos programas de participación en las ganancias de los empleados que establecieron estándares en la industria. Y en un pequeño apartamento en Seattle, un ingeniero de mantenimiento arropó a su hija. Su último dibujo en la mesita de noche mostraba 3 figuras juntas bajo un arco iris. Esta vez no llovía, solo la luz abriéndose paso entre las nubes, iluminando lo posible. Arthur Miller había defendido a un desconocido en una cafetería, sin esperar nada a cambio. Pero a veces las mejores cosas de la vida surgen de los momentos en que nos ponemos de pie. No por una recompensa, sino por lo que es correcto. El cheque de $2 millones había cambiado sus circunstancias. Sí, pero la conexión que creó entre un padre soltero que conocía el peso de la pérdida, un director ejecutivo que había olvidado cómo confiar y una niña que veía el mundo en colores brillantes valía más que cualquier cantidad de dinero. Al final, no se trataba del cheque en absoluto. Se trataba de la decisión de permanecer de pie cuando todos los demás permanecían sentados, de protegerse cuando otros se daban la vuelta, de generar confianza en un mundo que premiaba la sospecha. Se trataba de enseñarle a una niña de 7 años que la integridad importa más que los ingresos y demostrarle a una mujer que controlaba miles de millones que algunas cosas, como la dignidad, la lealtad y la amistad, simplemente no se podían comprar. La lluvia volvería a Seattle como siempre. Pero ahora tenían un paraguas lo suficientemente grande para 3. Construido con algo más fuerte que tela y alambre. Construido a partir de la elección, del coraje, del simple acto revolucionario de cuidar a desconocidos que no seguirían siendo desconocidos por